Amigos y amigas, qué bueno estar con ustedes como cada semana en Comunicación y Vida. Reciban nuestros saludos de Monseñor Freddy Bertón y un servidor Virgilio Apolinar Ramos. Monseñor, ¿cómo está? No, bien, un poquito sorprendido porque tengo entendido que se ha dicho que los viejitos se queden en su casa y entonces te veo aquí. Silencio total, Wilsenia y Percio, frente a esta provocación. Deben estar resguardados los viejitos. Bien, pues ven que te voy a ganar hoy, porque hace rato que tú estás... Sí, con mis saludos. Que los saludos me toman la delantera. Sí. Pues yo, miren, voy a aprovechar para saludar primero en Moca a Carmen y Marcia Taveras y a Adrián Fernández, que es hijo de Marcia, que son fieles seguidores de Comunicación y Vida. Esa Carmen, Polo, es amiga tuya, es una abogada de Moca. Sí. Cada vez que me ve te manda saludos. A veces yo los embolsillo. Lo guarda ahí. En bolsillo los saludos. Carmen y Marcia Taveras, dos hermanas. Mis saludos. Y Adrián Fernández en Moca. Entonces, además, saludamos con mucho cariño a dos damas. Y hoy parece que de parte mía va a ser un día de damas, porque más adelante tendré que hacer referencia a otras. Pero ahora se refiere la doctora Yadira del Orbe de La Vega y Arelis Serret de Baní. Oye eso, entonces llevamos Moca, La Vega y Baní. Porque resulta que Yadira del Orbe estaba casada con un banilejo y vivía en Baní. Ya no, porque falleció el esposo. Entonces es muy amiga de Arelis Serret, que otras veces las hemos saludado aquí en este programa. Pues ahora me hizo la visita recientemente Yadira, de sorpresa, con la gente de La Voz de María. Sí. Entonces, una alegría para mí. Pues aprovechamos para saludar. Y para no mencionarlo después, quizás, yo debo saludar también a la ciudadanía dominicana, Polo. Un saludo a mis queridos conciudadanos, porque los obispos, con ocasión de las fallidas elecciones del 16 de febrero, felicitamos a la población por su buen comportamiento. Y ahora, gracias a Dios, se repitió que hasta los observadores internacionales y también los locales han resaltado la conducta de la gente. Bien que bajó un poco el número de votantes y es más bonito cuando hay menos abstención. Pero en este caso se suman varios ingredientes, dentro de ellos la coronita, que la gente está un poquito desconfiada de la amenaza del coronavirus. Pues entonces, como quiera, felicitamos a la población, un triunfo de la democracia, gracias a Dios, como lo dijo el presidente de la Junta Central Electoral, que lo felicitamos también porque se vieron en una situación tan difícil, tan incómoda, y ya, gracias a Dios, pues vamos alzando el vuelo, y ahora cuando llegue ya lo de mayo, pues estarán. Bueno, solo por este programa, Polo, vamos a estar aquí sin mirar los ojos. Ya este es el último ya. No, ya levanta la mano izquierda. El próximo programa vengo sin mis lentes. ¿Sabe qué pensé? Porque ya yo le dije a ese hombre, el cantante norteamericano, sí, ¿cómo es? A Stevie Wonder. Stevie Wonder. Ya está vaya. bien, la invitación era por un tiempo limitado. Mire que por el coronavirus... Pues mire, pensé en usted, porque en un programa usted mencionó a Gisela Cueto. Sí. Sí, entonces al seleccionarla como fiscal especial. Déjame que tengo... usted tiene... Salúdala de parte tuya. Bueno. Pero yo tengo más adelante. Yo te dije que hoy es día de damas. Sí, ahí está. Porque tengo un conjuntito. Pero pues, bien, tienes tu derecho también. Sí, ver lo que usted dijo aquella vez, viene de un hogar y sus cualidades,
y eso hace que se confíe en ella. Pero ahí me callo porque usted dirá lo No, pues entonces alguien me dijo, oh, pero miénteme a mí también, porque yo, aquí mencionamos Sí, a Gisela Cueto, sí. reiteradamente, la hija de Casiana González, mi queridísima amiga, que en paz descanse, y Cueto, ni le sale el nombre porque Cueto es el papá. Entonces eso por un lado. Y luego nuestra amiga de la madre y maestra, Ah, sí, Raquel Peña. entonces a las dos las mencionamos aquí. Y mire, hay una gente que me dijo, mencióneme a ver qué pasa. no me mencione a mí. Pero yo lo quiero decir que a ti que te menciono tanto, Sí. a ti, óyete, qué sorpresa darás. Bien, Mire, sigue. mis saludos para Claudio Guzmán en Camboya, es un sector de la zona sur de Santiago, porque hay Camboya por la zona norte, donde usted anduvo cuando fue sacerdote en esa zona, en su primera experiencia por los salados. Hay una sola Camboya. No, este Camboya de Pekín, por ahí por la zona sur. Pero son y viejo. Son antojados. Sí, no, este primero creo yo. ¿Cómo va a ser? También a José Amancio Durán de La Herradura, muchos saludos para usted. Él pertenece a los adoradores. Y a César Suero, mis saludos también. A Aarón Francisco y Manuel Castro, mi querido amigo, allá en Gaspar Hernández, fiel amigo a través de los años y un buen promotor de nuestro programa Comunicación y Vida. Así que Manuel, nuestra gratitud de parte de Monseñor y un servidor. Usted le dio duro al timbre. Dale responsabilidad. Vea, pero esto me lleva a que me recojo. Dale, que fuiste tú que lo compraste. Vamos a la palabra. Bien. Soto Vilorio. Sí. Así es el profesor sí. Soto Vilorio. Me vino a la mente porque, mira, aquí cargo el texto que él preparó. Entonces resaltó tanto esta parte de la palabra. Él dice las dos partes fundamentales de comunicación y vida. La palabra, la palabrita. Eso dice él. Le parece a él. Y entonces con buenos argumentos y una amplia bibliografía, pues presentó ahí como una especie de ensayo, como tú dijiste. Pues mira, yo creo que nadie ha interpretado tan bien nuestro programa como el profesor Soto Vilorio. Pues agradecemos nuevamente y ahora, como él valoró tanto esa palabra, pues a ella vamos en el Evangelio de San Lucas, un texto breve en el capítulo 6, 36 al 38. Capítulo 6, versos 36 al 38. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, sean compasivos como su Padre Celestial es compasivo. Mira, Polo, hay cosas que se reiteran en todo, en la vida, pero en la palabra lo podemos notar. Mira que aquí estuvimos conversando, ustedes serán santos porque yo, el Señor, soy santo. Del Levítico, que luego aparece en el Evangelio también. La medida de Dios, como se dice, nos puso la vara muy alta. La medida de Dios no es el tema para que nos entretengamos mucho hoy de nuevo, pero ahí tienen ustedes que cualquiera diría, ¿cómo? Santo como Dios. Jamás. Nadie puede ser como Dios. Y sin embargo, dice ahora Cristo también, sean compasivos como su Padre Celestial es compasivo. ¿Y se puede ser tan compasivo como Dios? Cristo nos invitó. Entonces, cada uno hará el esfuerzo y llegará a donde pueda llegar. A veces el mismo Cristo decía, el que pueda entender, que entienda. ¿Te acuerdas de eso, sí, Polo? Y permítame una expresión que oí por los años 70 en Mundo Noticias, en Santiago, en Radio Libertad. Santo Oiga, Dios, la perfección
es el único don que Dios le ha negado al hombre, pero aún reconociéndolo, tratamos de perfeccionarnos. Y me vino por eso, porque uno trata la perfección. No, pero y no es que a nosotros por capricho nos ponemos a perfeccionarnos, es que Dios manda que seamos tan perfectos como Él. Y ahí es donde decía, parece demasiado. Si lo hubiera dicho yo, dicen, es un disparate, pero es el mismo Dios. Entonces, eso tiene un sentido muy bonito, porque hay gente que se conforma fácilmente con la mediocridad. Lo hemos dicho aquí, la mediocridad, como el muchacho aquel. Mira, eso no se pronuncia así. Pero se entendió. ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste? Entonces, la mediocridad. Entonces, Dios no es amigo de mediocridad. Y por eso, más allá. Polo, yo escribí una poesía que se llama Más allá. Referida al Evangelio, la vida de Cristo y los apóstoles, de sorpresa en sorpresa. Porque hacen algo y vienen contentos y entonces Cristo le dice, espérense, más hasta la entrega final, ahí viene hasta la propia vida. Ahí viene, cabe bien ahí, remar mar adentro. Mar adentro, sí, perfectamente, como se toma como símbolo de lo contrario a la mediocridad, porque la mediocridad daría tú quedarte en la orillita por miedo o porque estás más cómodo, aquí es más seguro, y sin embargo Cristo dice, remen mar adentro, duc in altum, se dice en latín que eso lo tienen por lema hasta en algunos lugares de Europa, porque en España tenían como lema, creo que del escudo real, plus ultra, lo máximo. más allá. Y también se decía ne plus ultra, no hay nada superior a esto, pero no es el caso, sino plus ultra quiere decir más allá. Entonces, eso sí, mar adentro, coincide perfectamente con esta idea de Cristo. Abandonen la seguridad, porque la mediocridad es apariencia de seguridad, y entonces, pero es negar la condición del ser humano, porque mira el ser humano que va siempre de menos a más. ¿De qué tamaño naciste tú, Polo? Como ¿De cuántas libras? De 6 libras. ¿De cuántas libras? Como de 6. Porque hay unos muchachones que nacen, oiga, pero señores, frondosos de nacimiento. Que nada más que buscar un machete ya para allá con uno. Pero otros, entonces, pero como quiera, de menos, de lo poquito, a lo mucho. En el conocimiento. Hay muchachitos, como dicen, que nacen sabiendo, pero aún así tienen que ir a la escuela y tienen que ser educados en su casa, de poquito, de menos a más. Esa es la dinámica del ser humano, en todo, y también en la fe, en el conocimiento, ¿cómo no? Y en la fe también. Entonces, ahí está. Si a ti te ponen el tope muy alto o la meta demasiado lejos, ¿qué sucederá? Que tú vas a tener diversión toda la vida, porque no puedes decir, ya llegué. Dime tú en cuanto al conocimiento, ni Einstein podía decir, ya. No, señor, porque se moriría averiguando, porque no se detiene. Esa es la condición humana. Esa es de la condición de un ser auténticamente humano, porque hay quien renuncie a su condición y entonces ya no le importa nada, ni tiene aspiración de nada. Como decimos aquí, una vida sin horizonte, no hay nada que proyectar. Entonces, si Cristo dice que tenemos que ser perfectos como el Padre, misericordiosos como el Padre, quiere decir que tareas vamos a tener
porque para usted ponerse y alcanzar la estatura de Dios, dígame usted, será como el muchachito que se pone al lado del hombrote. Bien, ahora viene una serie de recomendaciones que sigue haciendo el Señor, que se reiteran en los evangelios. No juzguen y no serán juzgados. ¿Será fácil de cumplir esa recomendación del Señor? Para unas personas no, porque se han cultivado, pero para Pero muchas... otros que se han habituado, sí, sí. Es una virtud. Yo he conocido gente que a veces ni lo que debe decir lo dice, por no ofender. Y yo, ¿cómo te crees tú, Polo? No digas nada, no te equivoques. No, callado. Pero yo soy bastante suelto en eso. Y por eso probablemente he tenido que arrepentirme de alguna cosa que he dicho. Aunque lo que tú dijiste, que también uno aprende. Uno aprende. Y disciplinándose logra frenarse hasta en cosas que son propias de uno. Porque, por ejemplo, la espontaneidad. Esa espontaneidad con que yo te salto aquí con lo que tú no piensas. Pero eso tiene su precio, porque yo también me he equivocado y después he tenido que decir, tierra, trágame. ¿Para qué se me ocurrió a mí decir? Porque quizá antes, pero me he equivocado en mi vida. Me he equivocado diciendo cosas que bien, no. Entonces, no juzguen. Lo malo es el juicio de valor. Ese no sirve para nada, ese no sé cuánto, no sé qué, de una persona. Ay, a mí mismo me han dicho que yo dije, digo, no puede ser, porque eso no lo puedo yo decir absolutamente de ningún ser humano, Entonces, eso no lo dije yo. Perdone, a mí me ha ayudado, monseñor, cuando oigo a alguien despotricando, como decimos en el campo, a otra persona, yo guardo silencio, porque a veces quieren buscar asentimiento de uno, como apoyo. No, y entonces a alguna gente yo le he dicho, ¿y cómo tú te enteraste de eso? No, que entonces digo, ¿y no te das cuenta de que si se acercaron a ti es porque encuentran? Porque si se me acercan a mí, yo no le voy a decir, ¿y cómo fue eso? Y lo esto, como el padrecito confesor, aquel que le gusta Percy. Sí. El padre, que ya no ponen eso, que era medio picante a veces. Sí. Entonces, pues así, entonces hay gente que si le gusta, le buscan el lado. A un chismosito, el chismoso, o sea, el ladrón busca al ladrón. Entonces, ahí hay que ayudarse. Y usted no alimentar, no retroalimentar conversaciones en que se juzgue a personas. Ahora, uno puede decir una opinión y a veces tiene que decir una opinión, sobre todo los que tenemos autoridad, o el padre o la madre en la casa, a veces tienen que decirle a un hijo, mire, esto y esto y esto, y entonces están dándole opinión, te equivocaste en lo que hiciste. Yo recuerdo expresiones del hogar, así que sea la última vez que tú hables de esa persona. Se escucha en los hogares cuando hay un papá y una mamá. Sí. Que sea la última vez. No, y la gente dice, a él no le gusta, pero le entretiene. Lo entretiene, sí. Entonces, bien, no juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Que es precisamente el tema del Papa Francisco para esta Cuaresma. Reconcíliense entre ustedes y con Dios. Tomando pie de una expresión del apóstol Pablo. Reconciliarse. No se reconcilia el que no perdona. Porque entonces, si va y da un abrazo, es el abrazo del oso, con fingimiento o con mala intención. Entonces, bien, miren, para completar nada más ya, dice ahora, otra recomendación del Señor, den y se les dará.
Porque yo siempre digo que hay gente que no guarda y a la hora de que necesita quiere tener, pero no ha acumulado. Y hay quien no acumula frente a Dios y después le exige a Dios fácilmente. Y no se diga con el prójimo. Ahora, una gente que es solidaria con el prójimo, luego le llueven las cosas y dice, pero yo no pedí. Mira, cuando yo iba a estudiar para Roma, Polo, dime tú, yo siempre fui y he sido un miserable. ¿Qué iba yo a tener? Ni remotamente, ni 3 centavos en mi bolsillo. Iba para Roma a estudiar. Y todavía yo tengo en la mente persona que se me acercó, sacerdote, por ejemplo, tenga unos dolaritos. Yo tengo los nombres de algunos, otro lo tendrá Dios. Pero yo recuerdo, ¿por qué hacían eso? Si yo hubiera sido un interesado, duro, que todo lo quería para mí, egoísta, ¿me iban a dar? No. Den y se les dará. Es decir, si usted en nombre de Dios ayuda al prójimo, luego usted se sorprenderá, porque por donde menos espera, como yo digo de mi casa, que a veces se pasaba trabajo, no había que comer. Pero cuando había algo, a nosotros mismos chiquiticos nos ponían los centavitos en la mano para llevárselo al limonero a la puerta del camino en el campo, la puerta del camino. Toma, mijo. Iba uno a ponérselo en la mano. Entonces, cuando no había que comer, llegaba una caja, que eso lo mandaron de no sé a dónde. Y ahí de ahí, preparativos para comida y para cuantas cosas. ¿Quién la pidió? ¿Quién la esperaba? Nadie. Den y se les dará. Es decir, si usted es generoso con el prójimo, Dios se busca la manera de que cuando le toque a usted, se le resuelva también. Y también, monseñor, y ustedes amigos y amigas, uno cosecha lo que papá y mamá fueron generosos con tantas personas y uno a veces anda en situaciones difíciles y aparece quien le abra la puerta, quien le dé un plato de comida y viene de ahí. Exactamente, exactamente. Pues bien, entonces se termina con esto. Den y se les dará. Entonces dice, les verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. A mí siempre me ha llamado la atención cómo Lucas, el evangelista Lucas, reitera eso, tomando del Señor, porque podía haber dicho, les verterán una medida abundante. No, una medida generosa, colmada, remecida, rebosante. Y quien que esté llenando algo, una lata, por ejemplo, no la mueve un poco o le da contra el piso o contra la mesa para que quepa un poco más. Hasta el café que usted lo esté echando en un frasco. Entonces lo mueve o le hace con la cuchara así. Ahora, el colmo es, Polo, una que me contó Manuel Bretón, que ahí anda, yo creo que va para los 104 años de edad. Él fue que me contó, primo de mi papá, que antes se compraban algunas cosas por cajón, los guandules incluso. El café. Entonces, y el café. Entonces fue una doña que era placera, que vendía aquí en el hospedaje. Marchanta. Una marchanta, placera decían antes. Entonces le vendieron unos guandules en la casa de Manuel. Y, caramba, qué cajón tan rendido. La mujer acoró el cajón a una pared, a un seto. Sí. Y entonces le metía guandules y ya usted sabe hasta dónde iba a subir. Qué habilidosa. A mí no se me olvida esa imagen, porque el cajón aislado no da para llenarlo con mucho moño, pero si usted lo agrega algo, entonces eso salió, como dicen en el campo, salió gandía. Pues la medida de Dios así es para el que hace el bien. Cuántos tesoros, cuántas bendiciones. Y finalmente dirá,
La medida que ustedes usen, la usarán con ustedes. Él es semejante a lo que estaba diciendo antes. Si la medida suya con el prójimo es favorecer y hacer el bien, esa misma medida usará Dios con usted. La misma medida. Ahora, si usted es un tacaño que no se conduele de nadie y un mortificador del prójimo, pues prepárese que cada uno de lo que siembre, de eso cosechará, y con la medida que usted mida, con esa lo medirán. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa. Hoy la palabra tomada del evangelista San Lucas 6, 36, 38. Así fue. Sí, Señor. Nos vamos a la pausa. En breve retornamos. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y entramos ahora a la palabrita, pero la palabrita hoy se la voy a presentar a Monseñor con música. Vamos a ver la palabrita. Yo le digo a usted que sí. Este Stevie Wonder dice así: aunque tú me hayas dejado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Pero lo dejo ahí. Pero la palabrita no es bendiciones. No, ¿verdad? es con encono. Esta canción, Lágrimas Negras, del trío Matamoros, La verdad que de 1928. yo te sorprendo de vez en cuando, pero las cosas tuyas. Bueno, encono. Los Matamoros. Sí, Matamoros. Me hizo Polo buscar para hoy y les tenemos precisamente, lo pueden ver ustedes en pantalla, encono. Y en las imagencitas que tienen ahí, ya ustedes ven las dos cosas. Porque hay un hombre en el colmo del enojo, enconado, así se dice, y también ahí ven una pierna con un pequeño mal, enconado, una pequeña infección, porque así se dice también. Entonces, en el primer sentido, encono es rencor, animadversión. Eso es, rencor arraigado contra alguien, enconado, encono. Y en ese sentido es que la canción de Polo habla. Con justo, y en vez de maldecirte con justo encono, justo dice, sí, o para sea, que sea merecido. Sí, sí. Y sin embargo, te bendigo. O sea, la nobleza del corazón se manifiesta en que en vez de tener encono, odio, rencor, en mis sueños te colmo de bendiciones. Ese es un santo de altar. Sí. Ese es un Polo cualquiera. Sí. Bien, entonces ahí tienen enconar, inflamar, empeorar una llaga o parte lastimada del cuerpo, pero también irritar, exasperar el ánimo contra alguien. Y por eso pongo en la imagen ese hombre que tiene un pique. Sí. Sí. Entonces,
enconar, obtener interés o lucro indebido en el caudal, hacienda o negocio que se maneja. Esa acepción no es muy usual. Aquí. Creo como que no es conocida aquí en el país. Encono lo usamos más en el sentido de enojo, rencor fuerte, o también una inflamación, una llaga infectada está enconada. Muy el bien. sentido más común. Y vino a mi mente, monseñor, por la palabra encomiar, que ya usted la había explicado en un programa anterior. Un sonido más o menos. Bueno, sí, pero... Y la otra es alabar y todo eso, y esto es lo contrario. Ahí está. Bueno, terminamos con la palabrita, hoy con música y todo. No, pero la verdad que la Ahí pena está. es que esto no es un concierto, porque además corre peligro, porque puede ser que se reúna la gente en torno a la televisión y ahí se forme lo que las autoridades han prohibido. Sí, sí. Las concentraciones De personas multitudinarias para oír a Apolo. cantando. Entonces, mira, yo te dije, Polo, que parecía que hoy era Día de Damas, precisamente, porque ya saludamos 2 damas y ahora lo que tú mencionabas por propia iniciativa, pues yo lo retomo y lo he preparado así en ese collage que pueden ver ustedes, porque ahí tenemos en primer término a Gisela Cueto, la nueva procuradora fiscal electoral. Es una figura totalmente nueva en el país. Entonces, cuando salió la noticia, yo estaba en un lugar frente a una televisión, en un lugar público, y entonces dijeron, caramba, pero ¿y eso a estas horas? Entonces yo dije, bueno, seria así es, dije yo ahí. Y entonces como que se sorprendieron de que yo... Y más proviniendo de usted. De que yo hablara, sí, dime tú, sí. si yo conozco la familia completa desde tanto tiempo atrás. Había una hermana de ella llamada, le decían Nítida, esa falleció. Me parece que sí era profesora, esa, porque esta también ha sido catedrática de Derecho. Yo no lo sabía. Pues ahí tienen ustedes lo que ya mencioné hace un rato, que aquí hemos saludado a algunas damas. Ahí está, por ejemplo, Raquel Peña. Ahí ven ustedes cómo aparece en los medios y en la prensa escrita también como candidata a la vicepresidencia. Pero también habíamos saludado a la vicepresidenta Margarita Cedeño. Sí. Ahí la ponemos. Y ahora también la candidata a vicepresidenta con el expresidente Leonel Fernández. ¿Cómo es el nombre? De Selman. De Seliman. ¿El nombre cómo es? Esta gente está en el limbo y yo también. Y no lo anoté. No me acuerdo el nombre, era del Partido Reformista, apellido de Seliman. Y esta gente, bien, pues ahí están las damas. Saludamos a todas esas damas y simplemente para dar constancia de que aquí ya dije que por ahí dijo uno, mencióneme a ver qué me sale a mí. ¿Qué sale ahí? Porque lo que ustedes están mencionando. Bien, pues ahora quiero aprovechar para agradecer, como siempre lo hacemos, a 2 personas. Este es un librito pequeñito de Monseñor Plinio Reynoso, Monseñor Valentín Reynoso, conocido como Plinio, escribió este pequeño libro sobre un padre muy apreciado y que yo lo conocí. El padre Pedro González, le decían el viejo Pedro, porque entró como vocación adulta, empezó bien añejito, yo creo que entró al menor con 23 años por lo menos, o algo así, que antes era mucho. Entonces aquí está una nota biográfica del padre Pedro González, ya fallecido hace en los 90 y tantos. Sí.
los 90 y tantos falleció, pues entonces de Monseñor Plinio Reynoso me ha sido muy útil. Él lo escribió en el 98, pero ahora fue que me lo regaló y es muy útil porque además es una persona que uno valora y conoce. Y este otro en honor a él, Monseñor, el Centro de Promoción Social de Nagua lleva su nombre. Ahí lo dice. Sí. Ahí lo dice y hay hasta foto del día que se dedicó. Entonces, este otro, Fray Santiago Bautista Guerrero, Fray Santiago Bautista Guerrero. El título, yo me lo encuentro un poco largo, pero bien. Perspectiva histórica de la acción misionera de los frailes capuchinos en Santo Domingo. Y luego, contribución al desarrollo de una conciencia social. Supongo que es como un subtítulo, aunque lo pusieron con el mismo tipo de letra y no se distingue. Lo que me trajo a la mente fue la obra de Sánchez Valverde, Idea del valor de la isla española con todas sus posesiones, una cosa. Sí. Entonces, un poco largo. Casi un párrafo. Un poco largo el título, pero he aprovechado bien porque tiene muchos datos históricos, cosas que yo no sabía, por ejemplo, y las he encontrado. Yo no sabía que Fray Balbino era el fundador del Monte Albernia en La Charca. Yo no lo sabía. Fray Balbino era muy amigo de mi mamá. Llegó a ir a mi casa varias veces y los recuerdo con cariño. Pero no más amigo que de Piro Bretón, el papá de Vicente. Sí. Ay. Porque toda esa gente allá, incluyendo los viejos míos, con sus escapularios franciscanos y su cordón, permanentemente el cordón franciscano. Entonces, pues bien, agradezco. Fray Santiago Bautista Guerrero, mira, se inspiró en la dedicatoria ahí, muy porque bonito. Es que yo le di clase de Sagrada Escritura en el seminario. Me tocó los escritos joánicos, los recibió. Yo no me acuerdo si también en primero de teología. De hecho, yo conservo una imagencita del apóstol Santiago, que me la regaló él. Qué bien. Él no se acordaba, pero yo se lo recordé. Yo creo que la llevó a un examen, era un examen oral. Sí. Y él se presentó con esa imagencita, no sé si sería que se la dieron o qué, y la puso ahí. Y digo, ¿y esa imagencita? Pero mira qué bonita, es el apóstol Santiago. Él no lo sabía. Me la dio y cuando yo le dije que era el apóstol Santiago, que era el nombre de él, digo, ya la perdiste. Y la conservo de recuerdo. Fray Santiago Bautista Guerrero, nativo de la zona de Baní, Las Varias. Las Varías dicen. Sí. Creo que dicen Las Varías. ¿Y Las Marías? Sí, pero en este caso es con B. Bien, pues. Pues espérese que antes que usted continúe, quiero agradecer a Fray Aridio Castro, dominico. Él es oriundo de Franco Vidó, de Jánico, por allá por la montaña. Y entonces ya es dominico, tiene varios años y está como vicedirector de la Casa de Altos Estudios en La Habana, Cuba, donde están los misioneros. Ellos están en La Habana y en Trinidad. Y entonces estaba pasando unos días aquí en nuestro país y me regaló su libro, Las Alas de Philly, inspirado... ¿Las qué? Las Alas. Es como inspirado en un joven, que yo conozco el joven. Y que solo se llama Las Alas. Alas. Ligado mucho a la aviación. Y entonces es un joven con discapacidad, pero que se ha superado y está, incluso me ha tocado darle clases en la universidad y sus notas son excelentísimas. Y él se inspiró ahí y qué bonito, ya lo estoy leyendo. Así que gracias, Fray Aridio Castro. Me trajiste a la mente una línea aérea que existió en la que yo viajé bastante. Eastern. Sí, Las Alas de América era el eslogan. Del hombre. Yo pensé Wings of Men. Sí.
Las alas del hombre, era el lema de ella. Muy bonito, el lema. Eastern, the wings of men. Sí, sí, sí. Las alas del hombre. Bien, Polo, ¿terminaste? Sí, ya terminé. Pues entonces, oye, nos quedan 300 minutos. No, ya casi vamos. Mira, yo escribí algo que lo mandé al periódico Camino. Sí, que ya está para esta semana. Lo que pasa es que ya, como es semanal, se me atrasa un poco con la temática, no hay de otra. Y fue sobre el coronavirus. Una reflexión muy sencilla. Yo quiero mencionar algo, porque hay de todo, incluso teorías conspirativas. La verdad que la gente es un caso serio, porque hay ya quien asegura que ese virus fue fabricado en un laboratorio, que no sé cuánto, que no sé qué, y dicen cosas hasta verosímiles, pero lo verosímil no tiene que ser verdad. Parece verdad. Parece. Entonces, pero bien, yo no, por supuesto que yo nunca me meto por ahí. Mira que suele ser muy crítico Vargas Llosa, y yo no sé si tú estás al tanto, de que le mandó un ramplimazo grande el gobierno de China por unas opiniones que él emitió. Y sin embargo, ni Vargas Llosa siquiera mentó esto de fabricado adrede, como la guerra biológica, como no sé cuánto, no sé qué. La reflexión mía va muy sencillamente en la otra dirección, y es, por supuesto, aparte, con eso termino, antes de que hubiera indicaciones gubernamentales, como las hay ahora, muy detalladas y muy pertinentes, entonces yo decía acatar las indicaciones que emanen del gobierno, eso se supone, y también encomendarnos a Dios. Mira que el mismo presidente en su intervención terminó con eso terminó, sí. Con eso concluyó que como que yo lo traduciría como un viejo de antes diría, el que se pega de Dios no fracasa. Y el que se agarra de... Citando el primer libro de las Crónicas. Y la otra expresión, el que se agarra de Dios no se cae. Sí, pero sí. El primer libro de las Crónicas, con esa referencia, terminó el presidente. Pero lo que yo digo es esto. Cada cierto tiempo sucede algo que pone a prueba la condición humana o la idea que el ser humano actual tiene de sí mismo. Porque ahí traigo yo a colación algo que lo conservo en la memoria porque hace muchísimos años, yo no me acuerdo cuántos, que en una revista científica española que se llama Arbor, yo leí un artículo del académico Pedro Laín Entralgo. Pedro Laín Entralgo fue un médico famosísimo y académico con muchas publicaciones, que incluso fue director de la Academia de la Lengua Española por mucho tiempo. Y entonces él escribió un artículo sobre la ciencia. Yo no me acuerdo de mucho, pero lo que tengo en la mente es esta afirmación de él. Encontraba él que la ciencia del siglo XIX era arrogante, mientras que la del siglo XX era humilde. Y yo entendí, porque la ciencia del siglo XIX quiso quitar de en medio incluso la religión. No había lugar. En un hombre sensato no había lugar para la religión, porque la religión no puede ser comprobada con la razón. Entonces, la diosa razón tenía que tirar al suelo a la superstición. Todo lo demás era superstición. Y acababa la ciencia constituyéndose en religión. El positivismo terminó en eso. Aquí en un programa, cuando hablamos sobre hostos, yo hice referencia a eso. Entonces este hombre decía, Laín Entralgo, Pedro Laín Entralgo, la ciencia del siglo XIX era pagada de sí misma, arrogante, y la del siglo XX humilde.
Y yo digo, si tuviera vivo, que ya falleció Pedro Laín Entralgo, pediría ahora a los científicos actuales humildad, porque cada cierto tiempo hay un desafío nuevo. Remedian y encuentran la vacuna para esto y para lo otro, pero todavía hay cosas que se van arrastrando y arrastrando. Dígame usted, un cáncer, controlan un poco el VIH, pero todavía hay hospitales para la lepra y zonas para vivir aislados los leprosos, todavía. O una catástrofe sucede en la naturaleza, como dicen, un desastre medioambiental. Y entonces, ¿eso qué viene a decirle al hombre? Espérate, que yo pensaba, Apolo, que el hombre era grande, pero ¿qué va? Yo pensaba que el hombre era grande, pues grande solo es Dios, como dice nuestro canto. Pero Jen, no voy a tentarte para que agarre la cítara otra vez. Sí. Entonces, ahí tienen humildad, incluso la ciencia. Y yo digo ahora, con tantas bombas atómicas, con poderío para destruir medio planeta, con tecnología de punta como nunca, y sin embargo, una miseria, una criaturita insignificante, paralizando ciudades enteras. Miren a Roma, miren algunas ciudades de Europa, ni salir a la calle siquiera, ni siquiera salir a la calle, divirtiéndose, uno haciéndole mueca a otro vecino, o tocando un violín, o haciendo una historia por una ventana, por una ventana. Una criaturita insignificante perjudicando la economía, suspendiendo vuelos, todos los eventos artísticos y deportivos y todo. Entonces, yo aprovecho todo eso para decir, de tiempo en tiempo suceden cosas que vienen a hacer patentes nuestra precariedad y nuestros límites. Es como para que no olvidemos que después de todo, grande solo es Dios. Entonces, eso se me ocurrió a propósito de esto, y a veces tanto pánico que se mete en la gente con lo del coronavirus. Entonces, bien, ¿será dañino? Sí, pues tenemos que acatar todas las medidas indicadas por nuestras autoridades y luego encomendarnos al Señor. El Papa hizo una oración breve, sencilla, muy bonita, dirigida a la Virgen Santísima, que la vamos a hacer precisamente para concluir este programa. Pues quise hacer referencia porque me parece que lo que sucede debe enseñarnos alguna cosa. Y a mí me parece que aparte de el tripoteo del coronavirus, aprendemos que no somos tan grandes como alguna gente llega a creerse. Cualquier cosita insignificante lo echa por tierra. Cualquier cosita. Polo, ¿cómo es? Yo pensaba que el hombre era grande por su saber, grande por su valor, grande por su saber. Yo pensaba que el hombre era grande y me equivoqué, pues grande solo es Dios. Sube hasta el cielo y lo verás, que pequeñito el mundo es. Sube hasta el cielo y lo verás, como un juguete de cristal que con cariño hay que cuidar. Sube hasta el cielo y lo verás. Hace días que no desentonábamos. Entonando ahí. Nos vamos una breve pausa. Pero nunca como hoy. No, esto es histórico. Y venimos con nuestra oración final.
Madre Santísima, tú que siempre brillas en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza, confiamos en ti, salud de los enfermos, que junto a la cruz quedaste ligada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salud de nuestro pueblo, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que nos lo otorgarás, porque como en Caná de Galilea pueden regresar la alegría y la celebración después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Amor Divino, a confiar en la voluntad del Padre y a hacer aquello que Jesús nos diga. Él que tomó nuestro sufrimiento sobre sí mismo y asumió nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Amén. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.